Hola a todos, bienvenidos a su canal Ingeindustria Fácil, un canal en el que encontrarán temas relacionados con la ingeniería industrial y la administración. Con este video continuaremos con la mezcla mercadeo, el marketing mix o el también conocido las 4P. Vamos a ver precisamente en este video la P de precio. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio. En términos más generales, el precio es la suma de todos los valores a los que renuncian los clientes para obtener los beneficios de tener o utilizar un producto o servicio. Históricamente el precio ha sido el principal factor que afecta a la elección del comprador. Una pequeña mejora en el porcentaje del precio puede generar un gran porcentaje de aumento en la rentabilidad. Y lo que es más importante, como parte de la propuesta de valor general de la empresa, el precio desempeña un papel clave en la creación de valor y en la construcción de las relaciones con el cliente. Los errores más frecuentes a la hora de fijar un precio por parte de la empresa son: primero, fijar un precio solo basado en los costos, ya que hay muchos otros factores adicionales que pueden aportar mayor valor al producto. También otro error es no revisar el precio con la suficiente frecuencia para tener en cuenta los cambios del mercado. Otro error que se comete muy común es fijar el precio independiente del resto de las variables de la mezcla mercadeo, es decir, independiente del producto, de la plaza y de la promoción. Y también fijar un precio que no varíe lo suficiente para los distintos productos, segmentos de mercado y circunstancias de compra. Pasemos a las características del precio. Las principales características del precio como elemento de la mezcla mercadeo son: primero, el precio es un instrumento a corto plazo. Es el elemento más flexible ya que puede ser modificado rápidamente y sus efectos son inmediatos sobre las ventas y sobre los beneficios. También el precio es un instrumento poderoso para la competitividad, sobre todo en mercados con pocas regulaciones. La tercera característica es que el precio influye tanto en la oferta como en la demanda. De hecho, en términos económicos, el precio es la única variable definitoria en ambos factores. También tenemos que el precio es el único instrumento de la mezcla mercadeo que proporciona ingresos. El desarrollo de las acciones de producto, de promoción o comunicación y de distribución o plaza conllevan un costo para la empresa. Por su parte, el precio es aquel que le genera el ingreso a la empresa. Otra característica es que el precio tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o el usuario. Es un factor clave en la idea que el consumidor tiene del producto y en la decisión de compra. Muchas veces el consumidor considera que precios altos significan productos de muy buena calidad y precios demasiado bajos significarán productos de mala calidad. Y en muchas otras ocasiones, el precio es la única variable que tiene el consumidor disponible para sus decisiones de compra. Veamos ahora los factores para considerar en la fijación del precio. Las decisiones sobre la fijación de los precios de una empresa se ven afectados por factores internos de la empresa y factores externos del entorno. En los factores internos de la empresa hay que considerar los objetivos de marketing de la empresa, ya que junto con el resto de las variables de la mezcla de mercadeo, estos deben contribuir a lograrlos. También hay que tener en cuenta las estrategias de la mezcla de mercadeo debido a que las 4 variables deben estar perfectamente coordinadas para conseguir los objetivos de mercados. Otro factor a considerar son los costos. Los costos siempre determinan el precio mínimo al cual se puede vender en la empresa. Y considerar también otros aspectos de la organización. Dentro de este punto recogemos cuestiones como quién dentro de la empresa será el encargado de fijar los precios. Como factores externos, hay que tener en cuenta la naturaleza del mercado y de la demanda. De esta manera, como vimos que el costo fija el límite inferior para los precios, las características del mercado al que se dirige la empresa y la demanda existente determinará el límite superior. Los costos y los precios de la oferta de la competencia también hay que tenerlos en consideración, porque junto con la reacción de esta cuando la propia empresa modifica sus precios, son factores a tener en cuenta ya que las empresas no venden sus productos en un contexto de mercado aislado. Otros factores del entorno, circunstancias como el entorno político, dentro del entorno legal, el cultural, el social, el tecnológico, también pueden afectar a la empresa. ¿Cuáles son los objetivos en la fijación del precio? Vamos a encontrar que para poder sobrevivir en un mercado actual altamente competitivo, las empresas requieren objetivos de fijación de precios que sean específicos, alcanzables y mesurables. Las metas realistas de la fijación de precios que ya se han establecido requieren un monitoreo periódico para determinar la eficacia de la estrategia de la empresa.
Por conveniencia, los objetivos de fijación de precios pueden clasificarse en tres categorías: los objetivos orientados a las utilidades, los orientados a las ventas y los objetivos orientados al status quo. Iniciamos con los objetivos orientados a las utilidades. Estos abarcan objetivos de maximización de utilidades, utilidades satisfactorias o rendimiento meta sobre la inversión. Cuando hablamos de objetivos orientados a la maximización de las utilidades, esto significa fijar precios para que el ingreso total sea tan grande como sea posible en relación con los costos totales. Sin embargo, la maximización de utilidades no siempre significa precios irrazonablemente altos. Por su parte, cuando los objetivos son orientados a las utilidades, pero a utilidades satisfactorias, más que maximizar utilidades, muchas organizaciones luchan por utilidades que sean satisfactorias para los accionistas y la gerencia. En otras palabras, un nivel de utilidades consistentes con el nivel de riesgo que enfrenta una organización. Y en el rendimiento meta sobre la inversión, el objetivo de utilidad más común es un rendimiento sobre la inversión, o ROI por sus siglas en inglés, en ocasiones llamado también el rendimiento sobre los activos totales de la empresa. El ROI mide la eficacia general de la gerencia para generar utilidades con los activos disponibles. Entre más alto sea el ROI de la empresa, en mejor posición está. Para calcular el ROI o el rendimiento sobre la inversión, lo que hacemos es dividir la utilidad neta después de impuestos sobre los activos totales. Ahora pasemos a los objetivos orientados a las ventas. Aquí podemos encontrar objetivos de participación en el mercado y de maximización de las ventas. En los objetivos de participación en el mercado, aquí tenemos en cuenta las ventas de los productos de la empresa como un porcentaje de las ventas totales de la industria. Las empresas entonces pueden vender y reflejarse en el dinero o en unidades que ponen a disposición del mercado. Es muy importante saber que si la participación del mercado se expresa en ingresos o en unidades, porque ambos resultados pueden ser diferentes. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos 4 empresas que venden el mismo tipo de productos. La empresa A vende 1000 unidades o pone en el mercado 1000 unidades, la empresa B 200 unidades, la empresa C 500 unidades y la empresa D 300 unidades. El precio por unidad con los cuales vende la empresa A es de 1000 pesos. El precio B de la empresa B es de 4000 pesos. El precio de venta de la empresa C es de 2000 pesos y el precio de venta de la empresa D es de 4000 pesos. Multiplicando las unidades vendidas por el precio de unidad, tenemos los ingresos totales. Entonces la empresa A tiene 1.000.000, la empresa B tiene 800.000, la empresa C tiene 1.000.000 también y la empresa D también logra unas ventas o unos ingresos totales de 1.200.000 para unos ingresos totales del mercado de 4 millones de pesos por 2.000 unidades puestas en este mercado. La participación del mercado entonces por unidad viene dada por las unidades vendidas sobre el total de unidades. Entonces para las unidades vendidas o la participación de la empresa A podemos encontrar que tiene un 50%, dado que vende 1000 unidades de 2000 unidades que tiene todo el mercado. La empresa B tiene una participación por unidad del 10%, que vendría siendo 200 unidades sobre 2000. La empresa C vendría teniendo el 25% del mercado, 500 unidades sobre 2000. Y la empresa D tiene una participación del mercado del 15%, es decir, 300 sobre 2000. Mientras que la participación del mercado por ingresos, la empresa A tiene el 25%, es decir, 1.000.000 dividido 4 millones. La empresa B tiene un 20%, 800.000 sobre 4 millones. La empresa C tiene el 25%, que viene siendo 1.000.000 también sobre 4 millones. Y la empresa D tiene una participación por ingreso del 30%, que viene siendo de 1.200.000 sobre 4 millones. Como podemos ver en este ejemplo, la empresa A tiene mayor participación en el mercado por unidad, pues tiene el 50%. Pero cuando ya hacemos la medición de participación en el mercado por ingreso, la que mayor tiene es la empresa D. Ahora veamos los objetivos orientados a las ventas, pero de maximización de las ventas. En vez de luchar por una participación del mercado, las empresas tratan en ocasiones de maximizar sus ventas. Una empresa con el objetivo de maximizar las ventas ignora las utilidades a la competencia y el entorno de marketing, siempre y cuando las ventas vayan en aumento. Pasemos a la tercera categoría, los objetivos de fijación de precios de status quo. La fijación de precios de status quo pretende mantener los precios existentes o igualar los precios de la competencia.
Esta tercera categoría, los objetivos de fijación de precios, tienen la principal ventaja de requerir poca planeación, es decir, en esencia, una política pasiva. Pasemos ahora a los métodos de fijación de precios. Generalmente las empresas fijan los precios escogiendo una técnica de fijación de precios que enfatice en uno de estos tres factores: en los costos, en el valor percibido o en los precios de la competencia. Iniciamos con los métodos basados en el costo. Estos métodos se centran en los datos de costos que posee la empresa para la fijación de los niveles de precios finales de los productos. Dentro de estos métodos vamos a encontrar dos modalidades: el método del costo más margen y el método del beneficio objetivo. En el método del costo más margen se supone que hay que añadir un margen de beneficio al costo total unitario del producto. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que queremos trabajar un margen de beneficio del 25% sobre este precio. Entonces, tenemos que identificar primero los costos variables de unitarios. Supongamos que somos una empresa que vende lápices. El costo de producir un lápiz es de 1.500 pesos. Los costos fijos que se tienen para una producción planificada de 500 unidades son 10.000 pesos. Por lo tanto, vamos a calcular el costo total unitario del producto, que viene siendo igual al costo variable unitario más la diferencia entre los costos fijos por la producción planificada. Entonces, para el ejemplo que tenemos en pantalla, el costo total unitario va a ser de 1.500, que es el costo variable, más la división de 10.000 dividido 500. Estamos cogiendo los costos fijos y los vamos a dividir por la producción planificada. Esto en total nos va a dar un costo total unitario de 1.520 pesos. Por lo tanto, el precio de venta va a ser igual a el costo total unitario que acabamos de calcular más el margen sobre el costo, que en este caso será el 25%. Por lo tanto, el precio de venta va a ser igual a 1.520 por 1 más 0.25. Aquí lo que estamos haciendo es sumarle el margen del 25% al costo total unitario. Y con esto vamos a tener un precio de venta de 1.900 pesos. Ahora pasemos al método del beneficio objetivo. Supone fijar el precio que permita obtener un beneficio o volumen de las ventas dado. En el mismo ejemplo, supongamos que tenemos las mismas variables, es decir, el costo variable unitario, los costos fijos y la producción planificada, pero adicionalmente vamos a cambiar el margen por un beneficio objetivo. En este caso, el beneficio objetivo será de 5.000. ¿Qué significa este beneficio objetivo? Que al finalizar todas nuestras ventas, es decir, al finalizar la producción planificada o vender todo lo que está en esta variable, que en este caso serían 500 unidades, nos va a quedar como beneficio 5.000 pesos. Entonces, bajo esta metodología, el precio de venta va a estar dado por los costos variables unitarios más la diferencia entre la suma del costo fijo y el beneficio objetivo sobre la producción planificada. Entonces vamos a tener 1.500, que es el costo valor unitario, y lo vamos a sumar a esta división de 10.000, que son los costos fijos, más 5.000, que es el beneficio objetivo, sobre 500, que es la producción planificada. Y toda esta operación nos va a dar un precio final de 1.530. ¿Cómo sabemos entonces también, bajo estas metodologías, cuál es el punto de equilibrio? Este es el punto en el cual los costos e ingresos se igualan, es decir, no vamos a ganar dinero, pero tampoco vamos a perder. El punto de equilibrio entonces está dado por los costos fijos dividido el precio de venta sobre los costos variables unitarios. En este caso, bajo la metodología del método de beneficio objetivo, sería 10.000, que son los costos fijos, sobre 1.530, que es el precio de venta bajo el método de beneficio objetivo, menos 1.500, que es el costo variable unitario. Aquí se tendría un punto de equilibrio de 334 unidades. Si hacemos el mismo ejemplo, pero ahora reemplazando en el punto de equilibrio el precio de venta con el precio que hallamos bajo el método de margen, lo que hacemos es esta misma ecuación, solo que vamos a cambiar el precio de 1.530 por el precio de 1.900 y nos va a dar un punto de equilibrio más bajo al que tenemos en este caso. Ahora pasemos a los métodos basados en el valor percibido. Estos métodos se basan en el valor que los consumidores dan al producto para fijar su precio y no solo en el costo del mismo. Por ello, al ser métodos basados en percepciones, su fundamentación es ciertamente subjetiva. Veamos esto con un ejemplo.
Supongamos que el consumidor tiene como alternativas tres tipos de computadores, el computador A, el computador B y el computador C, y que los atributos que ha identificado como relevantes para su compra son la velocidad de procesamiento, las prestaciones, la vida útil y el costo de mantenimiento. Con estos datos podemos calcular el valor percibido de cada uno de los computadores de la siguiente manera. 1. Se le pide al consumidor que reparta 100 puntos entre los atributos analizados. Esto constituye el peso relativo de cada atributo. Para hacer este ejercicio se puede hacer un grupo focal, por ejemplo. Entonces, dentro de este ejercicio, hemos identificado que para el consumidor el peso que se le da a la velocidad de procesamiento es de 25 puntos, a las presentaciones o al diseño es de 30 puntos, a la vida útil de 30 puntos y a los costos de mantenimiento de 15 puntos. Luego se le pide al consumidor que vuelva a repartir los 100 puntos en cada uno de los tipos de computadores para cada uno de los atributos. Entonces, este grupo focal o estos consumidores que están siendo analizados, lo que se hace es que se les prueban los productos y empiezan a generar un puntaje. Entonces aquí podemos ver que para cada uno de los computadores le generan un puntaje en cuanto a velocidad de procesamiento, en cuanto a las presentaciones, en cuanto a la vida útil y el costo de mantenimiento. En primera instancia vemos que el computador A es aquel que ha logrado como mayores puntajes y el computador C es aquel que ha ganado menos puntaje. Luego el tercer paso es que se multiplica el peso relativo de los atributos por la puntuación dada en los mismos a cada uno de los diferentes computadores. Entonces para el computador A, por ejemplo, lo que se hace es que se multiplica cada uno de sus pesos, es decir, en este caso la velocidad, el peso 25 por el puntaje obtenido que fue 40, la presentación que tenía un peso del 30% se multiplica por 33.3 que fue su puntaje. Luego pasamos a lo que era la vida útil, ese tenía un peso del 30% y su puntaje fue de 50. Y finalmente al atributo que era de mantenimiento tenía un 15% de peso y se multiplica por los 40 puntos alcanzados, dando así un resultado de 40.9. Lo mismo se hace con el computador B, que alcanza un 32.74 puntos, y el computador C, que alcanza un 26.24 en puntaje. Cada uno de estos productos se suma y finalmente se obtiene el valor percibido. Entonces, en este ejercicio elaborado, el valor percibido para el computador A fue de 40.9, computador B, como vimos, 32.34 y computador C, 26.24. Teniendo en cuenta entonces los resultados, lo que la empresa debe hacer entonces es establecer un precio para cada uno de estos diseños de computador y será el área de marketing la que se encargue de convencer a los compradores de por qué un producto es más caro que otro. Pasemos ahora a los métodos basados en la competencia. Por lo general suelen utilizarse como complemento a los anteriores, sobre todo en mercados de elevada competitividad. En concreto, dos son las principales modalidades utilizadas, que son el método a partir del nivel actual de precios y la licitación. En el método a partir del nivel actual de precios, los precios se fijan en función de los precios ofertados por la competencia y en cómo reaccionará ante las disminuciones o aumentos de nuestros precios. Por lo tanto, este método, la empresa formula diversos escenarios ante los cuales modifica o no sus precios e intenta cuantificar frente a las distintas acciones de los competidores qué va a ser lo que va a pasar. La licitación, por su parte, suele utilizarse en adjudicaciones por subastas para conseguir un contrato, en las que las empresas necesitan que los precios que se oferten sean inferiores a los de otras empresas para poder alcanzarlos. Por lo tanto, este método basa la fijación del precio en lo que se cree que fijará la competencia. Veamos un ejemplo. Supongamos que el costo calculado de la oferta de concesión de una obra pública es de 24.900 millones de pesos. A partir de este valor, la empresa podrá plantearse pujar por la empresa con diferentes precios. Los beneficios que obtendrá en cada caso se obtendrían a partir de la diferencia entre tales precios y el costo calculado inicialmente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el precio ofertado, menor será la probabilidad de conseguir el contrato. Estas probabilidades vienen determinadas por estudios estadísticos. En este sentido, los beneficios asociados a cada oferta deben ajustarse teniendo en cuenta las probabilidades de obtener el contrato con cada una de ellas, dándonos así su beneficio esperado. En base a estos datos, la empresa recogerá
aquella oferta que maximice el beneficio esperado. Supongamos que podemos presentar una oferta de 25.000 millones. En este caso, el beneficio de la oferta será de 100 millones. Recordemos que el costo era de 24.900. Aquí, con este dato, tendríamos una posibilidad de poder obtener el contrato en un 70%. Y entonces, si multiplicamos 100 por 70%, el beneficio esperado sería de 70. Podemos presentar una oferta de 28.000 millones, aquí el beneficio sería de 3.100 millones, con una probabilidad de obtener el contrato del 40%, por lo tanto el beneficio esperado sería 1.240, es decir, 3.100 millones multiplicado por el 40%. Podemos aumentar la oferta, es decir, presentar una oferta de 31.000 millones, aumentaría el beneficio en 6.100, pero bajaría la probabilidad al 10%. El beneficio esperado en este caso sería de 610, es decir, el 10% de 6.100. Podemos aumentar a 34.000, se nos aumenta el beneficio a 9.100, pero se nos baja la probabilidad a un 2%, es decir, en este caso el beneficio sería 182. Y podríamos aumentar la oferta a 37.000, el beneficio sería de 12.000 millones, pero la probabilidad de conseguir el contrato sería de 0.2%, obteniendo así un beneficio esperado del 24.4%. Entonces, dentro de todos estos escenarios, haciendo la combinación entre la oferta presentada y la probabilidad de conseguir el contrato, la mejor oferta o la mejor propuesta que la empresa puede hacer sería la oferta de 28.000 millones para la adjudicación. En este caso, el beneficio esperado sería de 1.240, pero habría una probabilidad del 40%. Pasemos ahora a las estrategias de fijación de precios. Entonces, las estrategias de fijación de precios son el conjunto de normas y formas de actuar con la variable precio que van a encaminar a distintos objetivos que deben ser acordes con los objetivos generales de la empresa. Aquí vamos a tener las estrategias diferenciales, las estrategias para nuevos productos, las estrategias para líneas de productos, las estrategias de precios psicológicos y las estrategias de precios geográficos. En las estrategias diferenciales se vende el mismo producto a precios distintos según situaciones, momentos del tiempo, características del cliente, entre otros, para de esta manera incrementar el volumen de las ventas y sus beneficios. Tenemos los precios fijos, es decir, el producto se vende siempre al mismo precio en todas las condiciones. Esto se da en productos de compra frecuentes y precios bajos, como puede ser, por ejemplo, los diarios o los periódicos. Dentro de estas estrategias diferenciales también están los precios variables. Aquí hay una existencia de flexibilidad en cuanto al precio de venta y en las condiciones de la venta. Como ejemplo, esto se puede utilizar en productos en los que el precio es objeto de negociación en cada transacción, soliendo ser bastante elevado, como en el caso de las viviendas o en los casos de los automóviles. Luego tenemos los descuentos por cantidad. Estos se aplican cuando se hace una reducción al precio al comprador en un momento en que adquiera una cantidad superior a lo normal. Como ejemplo, tenemos descuentos que se aplican en las fotocopiadoras según la cantidad de copias realizadas. Tenemos también los descuentos por pronto pago. Supone una reducción en el precio efectuado al comprador que paga al contado o al cabo de pocos días. Esto podemos encontrar como ejemplo cuando los municipios ofrecen descuentos a aquellos ciudadanos que paguen sus impuestos sin demora. También tenemos el aplazamiento del pago. Ese es el diferimiento del pago de una compra-venta durante un periodo establecido y estableciendo o no un recargo por intereses. Como ejemplo podemos encontrar la mayoría de tiendas de muebles que ofrecen pagar ciertas cantidades a plazos. También tenemos descuentos aleatorios o las ofertas. En este se hace una reducción del precio en tiempos o lugares determinados sin el conocimiento previo de tal descuento por parte del comprador. Es decir, el comprador llega a la tienda y se encuentra con que en ese momento hay una oferta en un producto. Mientras que hay otros descuentos periódicos que ya son las rebajas y la reducción del precio en tiempos o lugares son determinados y con conocimiento previo por parte del consumidor. Es decir, se anuncia previamente y el consumidor ya sabe en qué momento puede ir a comprar para aprovechar la rebaja. Tenemos también los descuentos en segundo mercado. Son reducciones del precio que solo afectan a aquellos que cumplen determinadas condiciones, como por ejemplo los menores que disfrutan de descuentos en muchos servicios.
Están los precios de profesionales. Son precios estandarizados por servicios especializados con independencia del tiempo requerido de atención al cliente, como por ejemplo las consultas médicas, de abogados, de asesores, de consultores, de contadores, entre otros. También podemos encontrar en las estrategias diferenciales los precios éticos. Son precios distintos según el fin social del bien vendido o la capacidad de pago del cliente. Podemos encontrar en este caso, por ejemplo, los medicamentos esenciales que suelen tener un precio más bajo, mientras que productos como el alcohol o el tabaco se sobrecargan con impuestos. Pasamos ahora a las estrategias para productos nuevos. Esos dependerán en la fase en la cual el producto está en su ciclo de vida. Y aquí se siguen normalmente dos estrategias. Los precios de introducción o penetración, que conllevan fijar precios bajos desde el principio para conseguir la mayor penetración en el mercado, se da por ejemplo en productos en los que se quiere fomentar la prueba o el consumo, como el lanzamiento de nuevos refrescos. Y en esta estrategia se utiliza también para obtener una alta cuota del mercado, introducir la prueba del producto o utilizar el precio como arma de defensa contra la competencia. Otro es el precio tamizado, gradual o desnatado. Aquí se supone fijar un precio alto con una alta inversión en promoción para atraer un grueso del mercado e ir bajando paulatinamente el precio para atraer luego a otros segmentos. Se dan productos intensivos en tecnología como las videoconsolas, los televisores, los móviles o los computadores. Estos precios de tamizado normalmente es aconsejable cuando se dan las siguientes circunstancias, que sean productos innovadores y difíciles de imitar o cuando se busca una recuperación rápida de la inversión. Pasamos ahora a las estrategias de línea de productos. Aquí vamos a tener la primera estrategia, que es la del líder de pérdidas. Consiste en tener uno o dos productos que no nos den beneficio o incluso nos den pérdidas para lanzar otros productos más rentables y de precio mayor. Luego pasamos a precios de paquete. Estos se dan cuando se trata de fijar un precio a productos de línea que son complementarios, que puede fijarse un precio de paquete que resulte inferior a la suma de los precios parciales de los componentes para estimular así un mayor consumo de productos complementarios que no se podría obtener sin esta bonificación. El precio del paquete, por ejemplo, se da en las marcas de cosméticos que suelen añadir productos complementarios de menor demanda a sus productos estrella para motivar así su prueba por parte del consumidor. Tenemos también los precios de productos cautivos. En los casos en que los productos complementarios son absolutamente necesarios para utilizar el principal, se fija un precio bajo al principal para estimular su compra y asegurar así la demanda de los productos complementarios. Ese es el caso de la tinta de las impresoras o los accesorios de los videojuegos. Los precios con dos partes. Consta de dividir el precio del servicio en dos, una parte fija, cuota de abono, y otra parte variable en función de su uso. Como ejemplo sería el caso de las compañías de servicios públicos. El precio único. Un mismo precio para todos los productos vendidos. Ejemplo, aquí tenemos los establecimientos de todo a 5.000. Tercera estrategia, las estrategias de precios psicológicos. Se fundamentan en el modo en que el mercado percibe los precios y en la asociación que el consumidor hace de los mismos con las características o atributos del producto. El primero de ellos es el precio habitual. Supone fijar un precio asociado a las monedas fraccionarias existentes y de difícil modificación. Ejemplo, las mentas o los confites, que valen normalmente 100 pesos. El precio de prestigio. Consta de fijar precios altos para que el producto se asocie con la calidad. Se da en cualquier marca de alto prestigio como el Rolls-Royce, Chanel, etc. El precio redondeado, generalmente por arriba, da la impresión de que se trata de un producto o servicio de categoría superior o de prestigio. Es el caso de muchos establecimientos gourmet cuyos precios suelen componerse de cifras redondas. Y su contraparte es el precio impar, para productos de categorías inferiores en función de las promocionales, es decir, se recogen aquellos precios que acaban en cifras impares, incluso del tipo de 9.990, 14.990, para dar la impresión de que es un costo más bajo. Los precios geográficos. Estos se fijan en función de los criterios geográficos o de proximidad, intentando atraer de esta forma parte de la demanda más alejada o ampliar el radio de acción, o simplemente intentar promover las ventas en un área determinada. Aquí vamos a tener los precios LAF,
libre a bordo, que se fija un precio uniforme para el producto puesto en el transporte de los compradores. De este modo, el precio final para el consumidor será distinto en función de la distancia, lo cual nos hace menos atractivos para clientes más alejados. Está la entrega uniforme, que se fija un mismo precio, pero en el lugar del consumo o domicilio del comprador. En este caso, cada una de las ventas apostará a márgenes distintos para la empresa. Está el precio por zonas, que es una solución intermedia, supone dividir el mercado en áreas geográficas concretas y establecer un precio uniforme de entrega en cada una de esas zonas estipuladas. En la actualidad, estas condiciones suelen fijarse entre el comprador y el vendedor a través de las denominadas Incoterms, acrónimo del inglés International Commercial Terms. Estos son términos de 3 letras, cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes y que acercan a las condiciones de entrega a los productos. De este modo se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Finalmente te presento la bibliografía utilizada en este video por si quieres profundizar en alguno de los temas. Recuerda que si el video fue de tu agrado, puedes darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad.